Porque usted tiene aquel dolor en la espalda, ha cambiado la silla, la posición en el trabajo, tiene medicamento, no se le cura este dolor y para eso vamos a escuchar los consejos que tiene el doctor Charles Gurson, que nos va a acompañar y nos va a explicar esto un poco, doctor. Pero ese dolor en la espalda baja puede indicar una infección de los riñones. Bienvenido. Sí, muchas gracias por la invitación. Sí, normalmente, primero para empezar, rápidamente, decir que el riñón es un órgano sumamente importante, ¿verdad? Y que lleva ciertas funciones que son de importancia para el organismo, ¿verdad? Mantener la presión arterial, mantener la hidratación, la homeostasia, eliminar toxinas del organismo, en fin. Pero normalmente si hay algún tipo de problema, entonces el riñón normalmente va a avisar, ¿verdad? Entonces avisa con una manifestación muy típica que es el dolor. Entonces normalmente cuando tenemos un dolor lumbar hay que descartar que no sea de origen, renal, ¿verdad? Entonces, cuando descartamos realmente que es el riñón el que está causando el problema, entonces enfocarnos en el diagnóstico, si es un problema infeccioso, si es un problema por cálculos, por litiasis, y normalmente entonces sí, un dolor lumbar sí podría estar relacionado a un problema infeccioso en la vía urinaria. Justo eso le quiero preguntar, porque pasan 2 o 3 días, cambio la silla al trabajo, estoy durmiendo y sigo con ese dolor, doctor, y persiste ese dolor, por ejemplo, ahí ya, ¿qué deberíamos de hacer? Claro, entonces, si tenemos un dolor lumbar que no mejora con el tiempo, que el paciente toma algún tipo de tratamiento y no resuelve, entonces probablemente no estamos en presencia de una lumbalgia mecánica o un dolor inflamatorio, muscular, sino ya hay que investigar un poquito más a fondo. Entonces en ese caso es cuando ya deberíamos recomendar al paciente que consulte, ¿verdad? Y una vez diagnosticado un problema a nivel renal, entonces sí enfocarnos en el tratamiento, en el manejo, ¿verdad? Y cómo abordar ese paciente en ese momento. Doctor, ¿y qué pasa si es un niño el que presenta, por ejemplo, este tipo de dolores? Ok, entonces sí, no es común que un niño vaya a presentar a edad temprana, ¿verdad?, manifestaciones en el riñón. Entonces normalmente esos casos se abordan de una manera más seria, ¿ok? Y más sigilosamente. Probablemente si un niño presenta problemas a nivel renal, entonces probablemente hay un problema anatómico de la urinaria. Y esos problemas se pueden manifestar con infecciones a repetición, paciente con fiebre, escalofríos, malestar general. Y en ocasiones cuando hacemos el diagnóstico probablemente la resolución tiende a ser quirúrgica. Entonces sí es un poquito más serio. Si tenemos un niño que empieza a presentar dolores a nivel lumbar asociado a infecciones, fiebre, ¿verdad? Entonces sí el manejo del especialista es inminente. Hay que estudiar esa urinaria porque probablemente estamos en presencia de un trastorno anatómico de la urinaria del niño. Eso también le quiero preguntar, doctor. Si tengo este dolor de espalda y usted lo decía, aparece escalofrío, aparece esta fiebre, ya no es simplemente un dolorcito en la espalda, es algo más serio. Sí, es un conjunto de síntomas, ¿verdad? Que están asociados al dolor. Entonces, cuando el riñón presenta una infección, un proceso infeccioso, va a manifestar fiebre, escalofríos, malestar general, ¿verdad? Y normalmente es un proceso infeccioso que se tiene que manejar de manera seria, porque si no se aborda adecuadamente o no se trata adecuadamente, esto puede llevar al paciente a un estado de sepsis importante y puede estar en riesgo de la vida del paciente. Doctor, ¿qué pasa con aquellos que son diabéticos o tienen la presión sanguínea, una presión alta? Ok, entonces estamos hablando ya de pacientes que tienen un factor de riesgo, ¿verdad? El paciente diabético, por cuenta propia, presenta riesgo para hacer infecciones. Cuando se hace un proceso infeccioso como el del riñón, puedes compensar su propia patología a fondo, que es el azúcar, ¿verdad? Y se ha visto hasta en algunos casos, ellos pueden hacer hasta procesos infecciosos que llamamos una pielonefritis enfisematosa, que arriesga ya la vida del paciente. Entonces, pacientes que necesitan abordarse de manera más exhaustiva, más sigilosamente, el tratamiento antibiótico adecuado, normalmente intravenoso, ¿verdad? Y normalmente pacientes que tienen que estar internados en el hospital. Doctor, ¿y cuáles son los exámenes que entonces, ya con todos estos síntomas que usted nos está describiendo, cuáles son esos exámenes que yo debería hacerme? Exactamente, entonces los exámenes nos van a ayudar a descartar principalmente cuál es la causa de ese dolor en el riñón. Ok, entonces empezamos con historia clínica. Claro. 80% del diagnóstico se hace con historia clínica, un buen examen físico para descartar si es un proceso infeccioso o es un problema de obstrucción por piedras, es un examen general de orina
80% de los pacientes con piedras tienen sangre en la urinaria. O podemos valorar si hay datos de infección, ¿verdad? El examen general de orina nos puede decir si hay nitritos, si hay esterasa leucocitaria, ciertos datos que nos da para encaminar el diagnóstico. El hemograma, examen de sangre, es útil para el paciente, digamos, que tenga un proceso infeccioso a nivel renal, ¿verdad? Una pielonefritis, ahí nos va a encaminar más. Ya podemos utilizar estudios de imagen, ¿verdad? El ultrasonido, ultrasonido importante, nos puede decir si hay dilatación de la urinaria, del riñón, la presencia de un lito, cuánto mide, en qué lugar del riñón está localizado, obstruye o no obstruye. Nos puede decir también, nos puede encaminar a valorar si ese paciente podrá terminar siendo quirúrgico o no. Sí, se puede operar. Claro. Doctor, una placa simple abdomen, ¿verdad? El 40% digamos, de los pacientes con cuadro de dolor asociado a litiasis vamos a denotar la piedra. Ya estudios más importantes o más directos como la tomografía, el TAC, ¿verdad? Para estudiar la urinaria podemos hacer sin medio o con medio contraste, hasta la resonancia magnética. Doctor, ¿y hay alguna edad específicamente donde aparece este tipo de dolor o no? No, normalmente, digamos, se pueden presentar en cualquier edad. Simplemente, entonces, en niños, entonces, lo que estábamos hablando ahora, ¿verdad? Valorarlo de una manera más exhaustiva. Valorar bien esa urinaria. Sí. Podemos estar en presencia de un trastorno de la urinaria, ¿verdad? Una malformación de la urinaria, un reflujo vesicolateral. En el adulto, en la mujer, normalmente está asociado más que todo a un mal hábito urinario, que aguanta mucho las ganas de orinar, no orinan adecuadamente, no se hidratan bien. Y ya en el hombre, sí, digamos, si hay pacientes con procesos infecciosos, ¿verdad? Manifestaciones dolor, ¿verdad? Entonces sí, también hay que estudiar. Normalmente en el hombre no es tan común también, entonces sí hay que estudiar. Más entonces hay que estudiar más la urinaria en ese caso, ¿verdad? Doctor, muchísimas gracias por aclararnos todas estas dudas que teníamos. Patricia.